Bueno, estudiantes, retomando. Entonces quedábamos hablando sobre el concepto de desarrollo y los países subdesarrollados. Esto relacionado un poco al tema de cómo Estados Unidos veía a los países latinoamericanos como países inferiores, hablando en sentido digamos, de las características políticas, modelos políticos y modelos económicos, además del tema del acceso a la educación. Digamos que si partimos de esos patrones, hablaban de un nivel de inferioridad, pero esa inferioridad se va a ver reflejada en las políticas exteriores de Estados Unidos hacia los países latinos. En ese sentido, para la década de los 50, 55 en adelante, Eisenhower envía a Nixon, que en ese entonces era su vicepresidente, y Nixon encuentra ya a finales de los 60 en sus visitas, digamos que algunas situaciones que le empiezan a preocupar y va a llevar estas observaciones a Estados Unidos. ¿Qué tipo de situaciones? El surgimiento de los movimientos sociales. Los movimientos sociales en América Latina recobran una gran importancia y empiezan a surgir precisamente en la segunda mitad del siglo XX, no solo en Colombia, sino que es una tendencia en todos estos países y vamos a empezar a tener movimientos. En el caso colombiano, pues los campesinos son como el auge, pero luego se van a involucrar los movimientos estudiantiles, movimientos de universitarios, movimientos de obreros y trabajadores. Digamos que esos tres van a ser como los centrales y los que van a generar de alguna manera preocupación en Estados Unidos. ¿En qué sentido? Nixon piensa que principalmente en Lima, en Perú y en Caracas, Venezuela, es donde más se está dando el auge de estos movimientos para ese entonces y lo relaciona con movimientos hostiles que van a buscar de alguna manera entrar al juego de las armas y desestabilizar el modelo democrático, digamos que ellos mismos de alguna manera abanderaban. Además, dice que los países pues, latinos obviamente son inferiores en el sentido de que tienen un nivel muy amplio de pobreza, una baja industrialización y digamos que ese es como el problema principal para él en nuestros países. Ahora bien, ya en el tiempo de Kennedy, en lo que es las décadas iniciales de los 60, Kennedy va a empezar a hablar de la Alianza para el Progreso. Esa Alianza para el Progreso va principalmente enfocada a repeler, a mitigar, a evitar lo que va a ser la insurgencia. Es decir, que ellos van a crear unos métodos para evitar movimientos o partidos políticos o líderes políticos que vayan en oposición a su modelo, al modelo capitalista y que más bien se acerquen al comunismo. Entre esos métodos vamos a encontrar varios y estoy trabajando mucho, por eso aquí tengo como el resumen de una lectura que hice. Algunos miraron que estaba trabajando con un libro muy bueno que ahorita les voy a recomendar, pero es muy amplio, entonces lo que hice fue como sintetizar un poco esta información para pues, que el video sea más nutrido y tratar de invitarlos a la reflexión de este tema. Métodos. Primero hay un método principal que aún se está, digamos que en la época de Kennedy se seguía usando, que era el método de Roosevelt. Este presidente nos habló de un modelo intervencionista, intervenir en los países en que hubiese necesidad porque no estaban, digamos, en el mismo lineamiento que Estados Unidos, y este modelo se le conocía como la política exterior del gran garrote. Entonces fue por una frase que él escribió en su momento que hablaba de que uno llegaría muy lejos si habla suavemente y lleva un gran garrote. Es decir, que manejamos de alguna manera la diplomacia entre países, pero pues digamos que los países que no están aportando y cooperando con Estados Unidos, pues vamos a tener que usar el garrote. Es como un poco lo que se ha entendido de esta política y dentro de esta política intervencionista, en el tiempo de Kennedy se hacían las siguientes cosas. Métodos para mantener el orden democrático y alineado con Estados Unidos. Primero, la intervención directa de la política del garrote se dio digamos que entre los primeros países que sufre esta intervención va a ser Guatemala y Haití. La intervención militar a través de golpes militares, que en la diapositiva que sigue se indica en un mapa, digamos que Estados Unidos comprobado y evidenciado en qué países logró intervenir a través de los golpes militares. Entonces, derrocar gobiernos y gobiernos que generalmente fueron electos, pues digamos con votación. Otro método es la creación de escuelas militares. Este tema es muy controversial, pero también es muy comprobado. El autor nos propone en esta creación, nos menciona una escuela que se creó en primer lugar en el Canal de Panamá y luego se va a dirigir ya a Georgia. Y de esta escuela van a egresar algunos líderes políticos que luego van a estar inmersos, por ejemplo, en Nicaragua, en El Salvador, van a estar inmersos en masacres y en muertes y en persecuciones políticas. La creación de escuelas militares
la podemos evidenciar también, digamos que en estos operativos hay algunas películas que están de alguna manera basadas en historias reales, como es la película de Barry Seal, que pues se la pueden ver los que puedan. Es una película que se grabó en Colombia también y que está protagonizada por Tom Cruise. Y él es quien le da vida al personaje que era un aviador que se llamaba Barry Seal, que es digamos que esta película es interesante, no les digo que sea 100% real todo su argumento, pero sí que nos va un poco a empapar del tema de cómo Estados Unidos hacía operación de inteligencia para intervenir diferentes países. Y esto está muy relacionado a este tema. Entonces, este aviador lo que hacía era trabajó para la Casa Blanca, trabajó para la CIA, trabajó para la DEA, trabajó con el narcotráfico, trabajó con movimientos insurgentes en Nicaragua. Digamos que une un poco este tema y sería interesante que pues si alguno se la quiere ver, pues la busque. Ahora bien, esta creación de escuelas militares en esa película se dan. Lo que hace Estados Unidos y que ahorita les voy a hablar es que va a empezar a apoyar un movimiento que surge, que se llaman los Contras, y lo va a hacer para evitar una revolución en Nicaragua. Y en el momento ahorita que hablemos ya como tal de las dictaduras, pues les explicaré este tema. Además de esa creación de escuelas militares, Kennedy, en el tiempo que gobernó Kennedy, se hicieron 6 golpes militares en los países latinoamericanos. Y esto va a generar, de alguna manera, no que lo que Estados Unidos pretendía, pues es que a través de modelos dictatoriales se mantuviera de alguna manera eh, estable un gobierno y no alineado con el comunismo, pero va a generar un efecto contrario por los movimientos sociales y lo que va a pasar es que en la década de los 60 van a empezar a surgir las guerrillas y eso también aplica para el caso colombiano. ¿Guerrillas de qué tipo? Entonces ahí sí ya me voy a adentrar en un tema que le interesa a Décimo, pero también le interesa a Undécimo, que son las guerrillas campesinas en su principio en lo que es Colombia. Pero para cerrar esta diapositiva, aquí les dejo esta que nos habla, aparte del autoritarismo, lo que nos va a hablar es prácticamente de cómo se dio la revolución cubana. Vamos a seguir la flechita y vamos a terminar aquí. Vamos a hablar entonces de cómo Cuba, de alguna manera, al derrocar a Batista, los hermanos Castro, pues se liberan de cierta manera de los controles económicos que tenía Estados Unidos sobre la isla cubana. Entonces allí les dejo esa explicación. Y pasamos entonces para hablar ya en los países latinos con la tercera diapositiva, que es América Latina y las dictaduras. Aquí ya vamos a hablar de los modelos dictatoriales. En un contexto aquí nos dice, las dictaduras del 70 usaron mecanismos autorizados para hacer frente a el desempleo, la pobreza y la migración del campo a la ciudad. Estos 3 aspectos son fundamentales, pero creo que todo este video va a concluir en el tema del campo y en cómo de alguna manera ese problema de repartición de tierras va a generar revoluciones y movimientos sociales y guerrillas y va a generar muchos conflictos armados internos en los diferentes países que pues en su mayoría terminan en la década de los 90, pero no va a ser el caso para Colombia. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un mapa. Los países que ustedes ven con rojo son los países en donde Estados Unidos intervino para hacer golpes de Estado desde la década de los 50. Entonces recuerden que estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX. Entonces aquí tenemos a Venezuela, Brasil, Argentina, Haití, Chile, Honduras y Guatemala, que es algunos que les mencioné. Guatemala es de los primeros con Eisenhower y luego vamos a seguir pues teniendo hasta incluso el pasado, el iniciado del siglo XXI. Aquí, pues ustedes leen como en resumen, están dictaduras en Perú, vamos allá a Fujimori, en Argentina, con Videla, que eran gobiernos militares, Videla, perdón, y en Chile pues va a estar Pinochet, se va a hacer un golpe de Estado a Salvador Allende y vamos a empezar un poco a explicar esto en resumen porque es un tema bien extenso, pero es un tema pues que es importantísimo y en este contexto también tener muy claro este tema que tiene mucho que ver también con cuando se presentan estas crisis como lo que ahorita está sucediendo con el COVID, pues esto importa porque de aquí es donde uno sabe cómo procederán los países, qué países contarán con qué aliados, qué decisiones económicas se tomarán y quiénes serán los más afectados económicamente después de una pandemia. Entonces, esta parte la voy a explicar con ayuda del libro que les mencionaba y aquí voy a empezar a hablar también de Colombia, entre esos países latinos. El libro que estamos trabajando, pues para que ustedes lo tengan presente, se llama Por el bien del imperio, una historia del mundo desde 1945, de Joseph Fontana. Es un libro bien extenso, pero vamos a trabajar el capítulo de la Guerra Fría en América Latina.
Aquí pues ya saqué alguna información y como les decía, el modelo intervencionista de Estados Unidos deja en los países que intervino bastantes cifras pues de víctimas, ¿no? Asesinatos, persecuciones, torturas, y se ven involucradas las inteligencias, por ejemplo, la CIA principalmente. Aquí, por ejemplo, en el caso de Haití, hay, por ejemplo, aquí el autor nos da algunos testimonios. Entonces él nos habla, por ejemplo, de este. Clinton diría en el 2011 que la política norteamericana de producir alimentos para venderlos a los países pobres y aliviarlos de la carga de producir sus propios alimentos fue un error. ¿Qué implica esto? Que Clinton acepte de alguna manera que haber evitado la producción local y favorecer la industria local, pues es algo que va a generar repercusiones en Haití durante años, incluso hasta el fenómeno catastrófico del 2010. Por eso Haití es uno, digamos que en las tablas, un país muy crítico a nivel de desempleo, pobreza extrema, hambruna, desnutrición, calidad de vida muy baja, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con estas decisiones. Aquí vamos a empezar a hablar de las guerrillas que van a surgir, como les decía, en la década de los 60. Entonces me voy a dirigir aquí para explicarles. Aquí vamos a empezar a hablar de el tema de abrir, el discurso de abrir mercado. La apertura de mercado estadounidense es una intervención del modelo económico intervencionista que va ligado al neoliberalismo, que en la última diapositiva les voy a trabajar. Y aquí lo que hacemos es pues instalar empresas norteamericanas. A Estados Unidos intervenía de dos formas. Una, pues con las empresas norteamericanas que llegaban a ubicarse en los diferentes países y buscaban beneficios pues tributarios y beneficios de mano de obra económica. Y la otra es la intervención militar. El libro también nos habla mucho de que Estados Unidos en los tiempos de mitad del siglo XX tenía alrededor de bases militares estadounidenses en alrededor de 32 países en su época. En el momento sigue teniendo bases y Colombia pues ha sido un país que le ha permitido tener las bases militares. Se inicia una oleada entonces de torturas y asesinatos en los diferentes países y eso me va a generar a mí el surgimiento de las diferentes guerrillas. Entonces tenemos las guerrillas castristas, se van a dar varias. En nuestro caso, la guerrilla castrista, en el caso colombiano, pues sería las FARC, que tiene digamos que un modelo más ligado al Partido Comunista, inspirado más en el Partido Comunista, perdón, y el ELN sí una guerrilla castrista, mientras que el EPL era una guerrilla con sentido maoísta. Por eso a los de grado 11 en el foro que se les pregunta si todos los movimientos insurgentes y guerrillas surgen de la misma manera, pues no, las raíces, digamos que la ideología, los principios y la búsqueda eran diferentes los objetivos. Entonces eso es importante tenerlo en claro. Posterior a eso vamos a tener algunos testimonios. Aquí tenía uno preparado para ustedes que me parece muy interesante hablar de las evidencias. Por ejemplo, esta que me parece muy importante, les voy a leer como un fragmento muy cortico. La intervención norteamericana fue incluso más allá. Se reconoció en una enmienda del Senado de los Estados Unidos del 20 de septiembre de 1995. Estados Unidos ha empezado a reconocer el intervencionismo mucho después, no en esa época. Y dice así, cito, hay una evidencia considerable de que en 1981 un escuadrón secreto de la muerte del ejército hondureño fue creado con el conocimiento y la asistencia del gobierno estadounidense. Se conoció como Batallón 326 y durante los años 80 realizó una campaña sistemática de secuestros, torturas y asesinatos a supuestos subversivos. Se le atribuyen 184 desapariciones. Entonces, este tipo de testimonios hay en muchos países de cómo de alguna manera Estados Unidos empieza a reconocer que sí patrocinó algunos de estos grupos. Luego vamos a hablar en el caso de Nicaragua. Aquí lo tenemos. En Nicaragua va a haber el sandinismo. Los sandinistas van a ser revolucionarios. Y lo que va a hacer Estados Unidos para, de alguna manera, mitigar esto es patrocinar los movimientos de los contras, como se les llamaba, en los años 80. Pero a la final, los sandinistas van a salir favorecidos, van a salir ganadores, triunfadores. Y allí se va a dar una operación que se conoce como la Operación Contra,